¿Qué? Sí, el foto de Camarita, ¿no? ahí está en el Macías. Hola, buenas tardes a todos. Hoy damos la bienvenida a don José Ismer y a su hijo, don José Ismer Junior. ¿Cómo se dice Junior, verdad? Bueno, bienvenidos a EDA, los que no sois de aquí, los que sois familiares, ¿verdad? Más unos cuantos socios también que han venido, que no podía ser menos para agradar y celebrar este próximo cumpleaños que va a tener don José, que hace los 95. Mañana, ¿verdad? Todo un joven que sigue haciendo exposiciones porque pinta mucho y muy bien, y así lo ha hecho toda la vida. Bueno, gran profesor, ¿verdad? Estaba muchísimo antes que yo de llegar aquí a EDA, casi a lo mejor él me tenía que presentar a mí, pero ya lo hago yo, ¿verdad? Y nada, bienvenidos a todos. Vamos a leer la palabra, como no puede ser de otra manera, al poeta, a José María, que nos va a dedicar con sus poemas y más cosas. Bueno, pues bienvenidos. Bueno, pues en un principio pues quería agradecer a la agrupación de acuarelistas por habernos cedido este espacio, ¿no? En donde, bueno, mi padre ha pasado pues mucho tiempo dedicado a esta agrupación, que es casi como su segunda casa. Entonces, el libro este que hoy presentamos, Al otro lado del yo, que hemos escrito Guadalupe Cisneros Villa y yo, pues se lo hemos querido dedicar a él como homenaje a su 95 cumpleaños y a su dedicación también en el mundo de la acuarela, ¿no? Y en este libro no hemos participado solamente nosotros dos, sino también que han participado tus hijas, tanto Elvira como Belén, ¿no? Y ya vas a ver que dentro del libro hay dibujos acuarelables, ¿no? Cada uno de un color, en el que han hecho han reproducido de alguna manera tus acuarelas, ¿vale? Luego también hay que darle las gracias también por haber participado a Raquel. Bueno, Gustavo también ha hecho un dibujo que, si bien no está en el libro, sí está en uno de los marcapáginas, y luego a Raquel por haber hecho las grabaciones, porque algunos de los poemas se pueden escuchar, y por haber hecho el vídeo este que ahora vamos a presentar, y que realmente es muy emocionante, y yo creo que os va a gustar a todos. Y bueno, después de que veamos el vídeo, veremos también otro vídeo del compañero que nos hizo el prólogo, Feliciano González. Después, pero a ver, tengo que ver la chuleta. Bueno, sí, vale, bien. Ahora te vamos a hacer entrega del libro para que lo tengas. Adele también va a tocar una de sus canciones. ¿Cuál es la primera que ibas a tocar? Que ya me he perdido. El lobo solitario. Luego vamos a hablar un poco, Guadalupe y yo, del libro, de cómo se hizo, pues el proceso, ¿no?, que nos llevó a él, ¿no? Y después, pues algunos compañeros van a leer algunos de los poemas. Y ya por último, otra canción de Adele,
y vamos a sortear esta acuarela que nos ha cedido mi padre para que podamos. Es antigua, es un rincón del Albaicín. Del Albaicín de Granada. Muy bien, Granada. Ajá. Muy bien, pues ahora en un principio vamos a ver oye, por ahí que se nos va. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye? El volumen es aquí, ¿no? A ver, no. Esa acuarela no es de la mesa. ¡Ahí! Ahí. ¡Hala, spoiler! Los sentimos. Solo a nosotros se nos ocurre no probar el audio. No. Ahora. Ese ventanal que figura ahí. Al otro lado del yo. Un poemario escrito por Guadalupe Cisneros Villa y José María Ismer Palazuelos. Con prólogo de Feliciano González. Desde un principio supe que se iría, que tendría asuntos más valiosos que tratar en otro lado, que no se quedaría aquí derritiéndose bajo el sol de julio. Te recuerdo cuando paso por ahí, cuando llueve, también en los días soleados, como en los de nubes. Te recuerdo en los despojos de las huellas de los martes. Martes nos hicieron para amarse, son vértices que buscan el abismo, son lágrimas de sal, pero sin agua, la nota descolgada del concierto que acaba siendo muda entre las flores. Tengo los labios secos y las flores se secan sobre la mesa y yo sobre el abismo. Ambas buscamos el agua para poder existir. El mar nos arrojó a la playa en completo anonimato. Nadie sabe cuáles fueron sus nombres, la identidad oculta en el calzado que la llevan. Desde la sombra estoy llamando, como al destino, con mi voz, con mi vida, con todo lo que tengo que poco vale. El amor no es canción de un verano. Tú lo sabes. Tú conoces también mis rarezas. Y mi nombre se vuelve aire y viento y se hace árbol, hecha raíz sobre tu cuello. En tu boca suave de río se supera la larga distancia. Al otro lado del yo, nace con el deseo de aunar poesía y acuarela, de llenar con ambas un pequeño espacio placentero, transformando imagen y sonido, colores en palabras, letras en una fina lluvia que gotea por los dedos en el extremo de un pincel. Al otro lado del yo, eres tú, ese reflejo que hay de ti en cualquier superficie que empieza a conocerte y deja que en su piel pongas la tuya. Al otro lado del yo es nuestra pequeña aportación poética a ese arte que desprende en tus manos. Es un homenaje a esos 95 años que han llenado de luz tantos espejos y han cubierto de colores tanto blanco. Gracias a ti por ser quien eres. Al otro lado del yo, José María Ismer. De algunas acuarelas dibujó, ahora yo me acuerdo mi nieto. Esta
esta acuarela del balcón en mi estudio se la regalé a Manuel Alpañés, que me la voy a poner. Precioso, bonito, con estos dibujos, voy a buscar la otra. El otro libro. Ahí entiendo un catálogo sobre dibujos. A ver, ahí tiene 100. Vamos a ver otro vídeo de compañero. También vale. Hola, ¿qué tal? Soy Feliciano González. Mis disculpas por no estar presente en el acto como tanto amaba haber hecho y mi agradecimiento por tener estos minutos para poder charlar de forma lo más bilateral que se pueda a través de la pantalla. Cuando Guadalupe y Chema me dieron constancia de que estaban preparando esto, de que se lo estaban trabajando antes de que fuera un libro, pues estuve encantado de leerlo, de analizarlo, de empaparme de ello y de escribir algunas páginas para su prólogo que aquí está y estoy encantado de este ejercicio. Son dos poetas maravillosos, de los que tenemos rondando por ahí por las calles, por las salas, por las librerías. Están entre mis favoritos sin duda alguna. Quería, antes de liarme a hablar del libro, bueno, por cierto, si me lío mucho alguien de fondo que me haga un gesto pero quería hacer unas reflexiones previas. Una es que creo que estamos todos de acuerdo en que vivimos entre el conflicto entre el pensar y el hacer, el meditar y el lanzarnos a ejecutar cosas a toda prisa, entre la calma y la prisa, una especie de dilema entre el tiempo como esclavitud y la liberación del tiempo, el tiempo como liberación también. Es el día a día, es la vida misma y no creo que haya nada nuevo en ello, pero lo vivimos de forma muy nerviosa, muy acelerada. Y en ese entorno nos podemos preguntar ¿para qué la poesía? Si la poesía no ni ayuda a nadie, ni aporta ninguna solución a las urgencias que existan, ¿no? Y eso es que, en cierto modo, es verdad, la poesía no responde a nada, y por otro lado es una provocadora sustancial que lo único que hace es lanzar preguntas, invitar al caos con ese delirio creativo en el que nos sumerge, intenta colarse en nuestro lado oscuro, hurgar ahí a ver qué encuentra, intentar devolvernos algo que pueda ser comprensible para nosotros, porque a la poesía en sí no le interesa más que la provocación, y lo que logramos de ello resulta que nunca es perfecto y nunca está totalmente resuelto, por fortuna. Yo creo que también por eso la poesía y los poetas, y ahí tenéis dos que lo hacen de maravilla, si algo intentan es destruir el lenguaje cuanto pueden, cargárselo. Eso es lo que pretenden, y crean uno nuevo, uno nuevo que además no es habitual, no es el lenguaje con el que hablamos, es más el lenguaje ancestral, nuestro lenguaje antes incluso de la escritura, el que escuchamos al nacer, que no es escrito. Ese es un poco el lenguaje poético, y Guadalupe y Chema más que lo saben muy bien. Al otro lado del yo, este libro es, para mí, lo que voy a decir de alguna manera, es una lucha, pero además una lucha sin tregua ni descanso. Cuando empiezas a leerlo tienes que morir en ello, es la batalla.
Y es una lucha entre la vida, la rutina diaria, la existencia y el mundo externo, como facilita y como condiciona. Por eso están aquí los temas grandes de la poesía: el amor, la belleza, sobre todo estos dos, el amor y la belleza, la injusticia, el tiempo, la memoria, el recuerdo, la ausencia, los grandes temas poéticos de la historia de la poesía, resueltos de una manera magnífica y de una manera muy original, porque se hace a través de un recorrido colorista, de un homenaje al color. El primer poema del libro se titula Acuarela. Dice: va goteando la lluvia por los dedos. Al llegar al papel reconoce el color que la luz le concedió mientras caía. Fijaros el flujo que parece rutinario de la lluvia, que genera el color mientras cae, pero que es una imagen, una metáfora de la existencia de la vida como fluye, o del amor. En este recorrido colorista, cada color, como desde el principio, no es un efecto visual, no es un producto de un prisma óptico, es mucho más, es algo mucho más profundo. Tiene un lenguaje propio, va más allá de lo visual. Esa es la intención poética que nos ofrece. Y así tenemos el gris. El gris es la existencia, el gris es lo cotidiano. Nos dicen: ninguna habitación es blanca por completo. Fijaros con qué pocas palabras se puede definir lo que es la vida. Ninguna habitación es blanca por completo. El blanco es esa suma de cuanto existe y de cuanto se imagina. El marrón es intensidad, es mirada interior, es esa energía que conduce al amor. Llega el rojo es el amor encendido, es el universo donde gobierna el amor, la energía del amor encendida. El verde y el amarillo son la turbulencia, el movimiento, la energía, la electricidad, y es la investigación de la luz, que ambos hacen, y Guadalupe especialmente se centra en esa investigación de la luz, desde su poesía. Y finalmente el azul es llanto, es nostalgia, es ausencia, es melancolía. Quería comentar también en este recorrido una cosa que a mí me parece característica del libro y muy interesante, que es el lenguaje poético que han elaborado, que no es un lenguaje improvisado, no es un lenguaje de la llamada poesía automática, improvisada, que va cayendo como el que tira piedras a un río. Es un lenguaje muy trabajado, muy sofisticado, donde se miden las palabras no por la métrica, sino por el valor semántico que aportan. Es decir, muchas cosas con las palabras adecuadas y justas. Algo muy de Juan Ramoniano podía ser, por hacer una comparación, pero es una poesía que no se pierde en imágenes rebuscadas, de ningún barroquismo, de ningún patetismo de sentimientos poéticos, sino que hunde las raíces en lo cotidiano. Así traía una reflexión de nuestro poeta Luis García Montero, cuando dice que la poesía es un buen sitio para buscar las palabras de la calle. Palabras que hace tiempo viven entre mendigos, palabras que hemos echado al cubo de la basura. Fijaros cómo lo entiende García Montero el lenguaje. Y yo lo he visto en este libro, cómo lo cotidiano nos lleva a un mundo que no es cotidiano, que es el que ellos nos quieren hacer viajar. Tenemos dentro de este enfoque por lo cotidiano, he traído extractados unos fragmentos que son para mí magníficos y nos dicen cómo elaboran ese universo cotidiano ellos dos. Dicen en un poema: se está cayendo esta casa, nos dijeron, salgan corriendo, pero nos quedamos sentados en el suelo. Leía Cortázar
y tú la misma novela con la que te conocí. Fijaos qué salto de lo cotidiano a lo infinito, a lo eterno, que es el amor de dos personas que se quedan sentados frente a ese drama, a esa crisis externa que les empuja a correr. Y hay otro poema, este es un extracto solo, que dice así: hoy es jueves, llega un poema de ausencia con sabor amargo. Medianoche por la mañana, se enfría el verde en el cuarto. La fuerza de lo cotidiano en el lenguaje poético. Como quiere decir mucho más, pero no nos lo expresa. Con esas pocas palabras nosotros, los que los leemos, los que accedemos a su recorrido colorista, tenemos que elaborarlo. Y lo elaboramos para nosotros, pero también para todos los demás. Y quiero acabar, porque veo que nadie me ha levantado la mano todavía por ahí, con una reflexión final. Y es que, mira, a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, de los años, se escribe mucho, se escribe muchísimo. Es como una producción motorizada. Todo lo que se ve y lee, si lees poesía, se escribe mucha poesía, se lee poesía más y más. Prosa que se empeña en ser prosa poética también, muchos expresiones recortadas como en versos que se llaman poesía, pero no es tan frecuente, ¿sabes?, enfrentarse a un libro de poemas, abrirlo y sentir el perfume ese mágico de la poesía, la palabra que nos transmite tan pronto te inmiscuyes en la lectura, porque la poesía es espiritual, la poesía no flota en el agua. La poesía, cuando la echan en el agua, se hunde hasta cimas inconcebibles, ¿eh? Tiene un fondo oculto que no deja verse, que se insinúa, y lo que hace es provocar en ti mismo esa pulsión poética, ¿eh? Y esa es la locura de los poetas, y es la locura de, ahora que no me oyen, de Guadalupe y de Chema, con mucha intensidad, y nos ofrecen en su poemario en realidad un campo infinito y muy amable, ¿eh?, donde podemos mirar nosotros mismos. Así que bueno, yo encantado de haberos transmitido algo que no son más que mis percepciones después de haberlo leído y haberlo amado, cada verso que Guadalupe y Chema nos han ofrecido, y espero encontrarnos pronto. Guadalupe, Chema, os paso la palabra. Bueno, pues después de este vídeo y de estas palabras del compañero Feliciano González, antes de continuar con la música que va a tocar ahora, voy a leer ese primer poema que mencionó brevemente Feliciano, que da comienzo al poemario, y que se llama así precisamente Acuarela. Y dice así: va goteando la lluvia por los dedos. Al llegar al papel reconoce el color que la luz le concedió mientras caía. Gota a gota los sueños de la nube cobran vida. Deslizan pincel abajo la verticalidad de un tronco, la textura expansiva de una rama, el apogeo de un verde que nunca permanece quieto. Si miraras fijamente un charco, por esa parte que el ojo aún no mira, entenderías de qué es capaz el agua con tu ayuda, al llenar de armonía algo tan pequeño, que parece tan sucio, tan repleto de mezclas, tan de ayer y mañana. La acuarela nació de una sombra, atravesó el cuerpo líquido del mar, salpicó lo más duro con su sangre, con su amarillo intenso, con su azul del cielo. Dio sentido a ese diluido placer que no colma nunca el vaso.
nervio. Uno nos mire. Nervios. Es inevitable el corazón. Se va nervioso, ¿no? Pues creo que os hace estar vivos, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Algunos me conocéis, otros no. Pues ya se acabó esa dinámica, ya me conocéis. Mi nombre es Adel, soy pareja de familiar. Y bueno, ¿qué decir? Siempre me gusta empezar con las palabras antes, cuando sobre todo es un más petit comité, me parece mucho más íntimo. Y sobre todo, creo que la música, igual que la poesía, conecta muy bien. Solo que es más sencilla. El estilo de música que genera unos patrones mentales que te hace conectar de una forma distinta. La poesía y la música siempre van a ir de la mano. Así que esta canción se llama Lobo Solitario. Y diréis, ¿por qué lobo? Creo que el lobo es en base a la historia que quiero contar, es la que me conecta, puesto que la conexión lunar que tiene, esa mística, ¿no? Y la luna que siempre tiene tanto arraigo en la poesía. Creo que encaja y genera una dinámica, sobre una sinergia muy interesante. Y es la historia de una persona dolida, un lobo herido, en la que, bueno, hay muchas dualidades. Es una luna menguante, que ya empieza a oscurecer. Así que espero que os guste. Y espero que os guste. Solitario en busca de un valle perdido, soportando tras de sí sueños que no puede cumplir. Para en la noche y nunca sale el sol, y en su alma lleva las cadenas. Pero el frío en la piel va dejando atrás los recuerdos que no quiere ver. Las estrellas le guían, pero él sigue perdido, como un barco sin puerto por la vida vencido. Mientras el tiempo pasa, su dolor no se va. Cada paso que da se siente más lejos de aquel sueño que no mantiene en pie. La guitarra a su espalda canta su desconsuelo, melodía triste que suena siempre con él. Y aunque grite al cielo, nadie lo escuchará. Sigue andando en camino sin rumbo, sin hogar. Y el destino escrito que él nunca sabrá. Mientras el tiempo pasa,
No se va. Bueno, pues ahora después de esta canción, ¿no?, que me ha tocado a él, pues vamos a hablar un poco de nuestro libro, como decía Francisco Umbral. Vamos a hablar de nuestro libro. Así que, bueno, primero, a ver, te voy a preguntarle a ti. Ah, sí. Quería saber un poco, aunque bueno, nosotros ya lo sabemos, ¿no?, el cómo escribes un poema, o sea, en qué te basas, si ya tienes una idea preconcebida de lo que vas a escribir, o si te viene a la mente una palabra o un verso con el que ya vas hilando, ¿no?, el poema hasta llegar al final. Bueno, primeramente, gracias por ser parte de este proyecto tan hermoso que nos ha tomado casi cerca de 2 años. Este es uno de los más largos que hemos hecho, y también quiero agradecer a uno de mis maestros y mentores, en nombre de menciones, a José Luis por estar presente con nosotros. En estos días tuve una viajecita, y gracias, José Luis, por estar con nosotros. Él es una influencia muy grande en mi vida, y no sé, me da nervios que le diga, porque no sé, él me leyó los primeros versos, espero su crítica más adelante. Pero creo que cuando empiezo unos versos, se me ocurre primero el primer verso. El primer verso es lo primero que se me viene a la mente, y luego de ahí deslizo todo lo demás. ¿A dónde voy a terminar? No sé. Yo dejo que la palabra fluya, que la palabra surja, y yo creo que de ahí sigue. A veces puede ser un cuadro, a veces también pues una canción que voy escuchando, y de repente, porque yo escribo con música, a pesar de que no sé nada de música, escucho música cuando estoy escribiendo. Entonces, pero básicamente el primer verso, y luego empiezo a escribir, y luego no sé, pero a veces a la mitad cambio, cambio el rumbo. Crees que vas a terminar de cierta manera y no cambio el ritmo. Entonces, yo creo mucho en el respeto de la palabra. Para mí la poesía es sagrada, realmente lo es. Y yo tengo mucho respeto al decir que he escrito algo, siempre trato de dar lo mejor de mí. ¿Y tú cómo empiezas tu proceso? Pues en mi caso es también algo parecido. En mi caso también surge una palabra, surge un verso que puede ser en cualquier momento del día o de la noche, incluso por la noche a veces te viene algo a la memoria y son las 12 de la noche o la 1 y te tienes que levantar porque se te ha ocurrido algo que si no lo escribes se te va a olvidar y ya lo vas a perder para siempre, ¿no? Y luego yo creo que me voy dejando llevar. Realmente cuando empiezo un poema no sé cómo voy a terminarlo. Para mí cuando termino un poema es como una sorpresa, o sea, está ahí y digo, hostia, ha salido esto, no sé. Y me sorprende muchas veces gratamente, otras veces no tanto, ¿no? Pero sí, me dejo sorprender por lo que escribo. A veces, pasado un tiempo, leo un poema y como que ya no sé si es mío o no es mío, o sea, como que digo, esto es mío, esto lo he escrito yo una vez. Sí, es así. Y este libro nos llevó más tiempo y nos llevó un proceso más elaborado. Sí. Explícanos un poquito cómo fue que empezamos este trabajo. Bueno, este trabajo empezamos un poco la idea de volver a hacer un poemario juntos, como ya habíamos hecho con Estación de Cercanías en el año 2023, creo que fue, 2022. Y empezamos ya un poco a recopilar los poemas, pues yo creo que casi fue en el año a finales del 2024. Empezamos a recopilar los poemas, ¿no? Y luego ya fue cuando se me vino a mí la idea de por qué no hacer un libro, un poemario dedicado a mi padre, ¿no? Dedicado a mi padre para su cumpleaños, ¿no? Y bueno,
sí fue el prólogo Feliciano, ¿no? Me acuerdo que estábamos en París cuando lo recibimos el prólogo, lo estuvimos ahí escuchando, estuvimos ahí leyendo lo que había escrito, y ya quisimos que el libro no solamente fuera una cosa de nosotros dos, sino que participara también la familia, ¿no? Y entonces ahí es cuando, a partir de acuarelas de mi padre, mis dos hermanas, Elvira, Belén y también mi sobrino Gustavo, pues hicieron pues, un dibujo acuarelable. Yo les dije, coger una acuarela, la que queráis, la que os parezca, lo que os guste, ¿no? Y luego que el dibujo tenga un solo color, ¿no? Y entonces cuando elegimos esos 6 colores, ¿vale? Yo me quedé con el gris, con el marrón y con el rojo, y tú cogiste el verde, el amarillo y el azul. Y como hubiera explicado Feliciano, cada uno de esos colores, los poemas que están ahí, pues de alguna manera están identificados con ese color. Como bien dijo él, el rojo es más el amor, la pasión, el verde también tiene que ver bastante con el amor y con la intensidad, ¿no? de la relación. El gris es un poco más, trata un poco más de los temas sociales, ¿no? Que hablan mucho